indicación para una acción, es un feedback. Vamos a ver entonces algo ahora de lo que son articulaciones. Yo tengo articulaciones. No viene bien este repaso, lista, pero no como repaso, sino como comienzo, porque le dejamos anatomía para lo último. ¿La evaluación va a ser después de las vacaciones, Dina, o cuándo? ¿O en la próxima? Porque en la próxima creo que estaba... Claro, en Estela. la próxima está Estela. Sí. No, me parece que yo había escuchado eso, por eso pregunto. Abajo del esqueleto está articulación. Sí, sí. Hacer escrito. Sí, pero le voy a dar una forma así un poco más con flechas, señales, o sea, una cosa que sea fácil de realizar, aplicar, digamos, que digamos. lo tengan que escribir. O sea, voy a buscar una manera un poco más amena de realizar el examen, porque si no, escribir algo de anatomía Es difícil. Como sí, multiple choice. hay que conocer mucho, claro, Multiple choice. sí, tipo así, digamos. Uno se, por ahí en algún lado sí alguna breve descripción, pero en general siempre son marcar opciones, digamos, o señalar con flechas, ese tipo de cosas. Porque si no, uno que no tiene todavía el lenguaje anatómico se complica para describir exactamente. Bueno, ¿cuántos huesos? En general Eran 206. Ahí lo voy a repetir, alguna caracterización de huesos largos y huesos cortos. La arquitectura del hueso, que ya más o menos también ya repasamos. Las articulaciones. A nivel de las superficies articulares, entonces, de cada hueso, este está recubierto por un cartílago articular. Ahora vamos a avanzar hacia lo que son las articulaciones. O sea, los huesos, para poder ejercer sus funciones, están unidos mediante las zonas denominadas articulaciones, que pueden ser más o menos móviles. En algunos están simplemente unidos por una zona de tejido fibroso. Estas articulaciones así poco móviles, que no tienen casi ninguna organización, podríamos decir, como una sutura prácticamente, la sinartrosis se llama. Sinartrosis. La mayoría de los huesos del cráneo es un ejemplo claro de este tipo de sutura que no permite ningún tipo Como de movimiento. encastrados, digamos. Como encastrados. No, o sea, Poquísimo. en la aproximación tiene Ajá. todo como una zona, se ven inclusive cuando uno mira un cráneo, la unión de los huesos individuales, digamos, ¿no es cierto? Sí. Claro, porque articulación es la unión, digamos. Sí. La articulación en general es la unión. Claro, porque Claro. uno por ahí piensa que es porque se mueve la articulación, pero No es porque todo se lo mueve, huesos sino articulados. toda unión de huesos entre sí Es una articulación. Ujú. Perfecto. Después, bueno, ya les había hablado del pubis, que también es lo suficientemente rígida, pero a su vez es ligeramente móvil en algunos casos, y por eso tiene otro nombre que se llama anfiartrosis. Anfiartrosis. Anfiartrosis.
que permite movimientos muy limitados. Las que más nos ocupan son las discontinuas o diartrosis. Esas son las móviles. Esas son las verdaderamente móviles. Porque o sea, es todo un dispositivo especial entre los huesos para poder permitir las continuas movilizaciones. Ya los huesos que se articulan tienen una forma especial que les permite ajustarse y moverse una sobre la otra, que son esas las superficies articulares. En base a las superficies articulares es que definimos muchas veces los distintos tipos de articulaciones de acuerdo a la menor o mayor congruencia, digamos, a cómo se adapta una superficie más o menos a la otra. O sea, la más móvil en general es la de una esfera hueca correspondiéndose con una esfera llena. ¿Qué quiere decir eso? Una esfera hueca sería esto, una esfera llena sería esto. Ese tipo de articulación permite movimientos en todas las direcciones y se llama enartrosis. La más móvil y el mejor ejemplo es el de la articulación coxofemoral, o de la que solemos llamar de la cadera, con la pierna. Después, con otra forma, que no es de una esfera, sino de una elipse, que es parecida a la de la enartrosis, es una elipse hueca correspondiéndose con una elipse llena, y son las enartrosis condilias. O sea, la del hombro también es una enartrosis, pero tiene menos congruencia que la de la cadera. Las enartrosis condilias, como por ejemplo las metacarpofalángicas, también permiten movimientos en los tres planos del espacio. O sea, son también bastante móviles. Luego tenemos un cilindro hueco y un cilindro lleno, que solamente permitiría un movimiento en un solo sentido y que se llama trocoide. Ahí tenemos la radio cubital. La de la cintura escapular sería enartrosis, pero más limitada. Sí, con menos congruencia que la de coxofemoral. Dos fragmentos de cilindros, uno hueco y otro lleno, que también permite un movimiento en un solo sentido, se llama troclear. Por ejemplo, un ejemplo de esa es la de la tibia con el tarso, o sea, en el tobillo sería. Se llama Troclear. Troclear. Y por último tenemos una que se llama silla de montar o por encaje recíproco. Tenemos una superficie cóncava por un lado con una convexa por el otro. Y esto también permite movimientos en los tres planos del espacio, no tan amplios como los de las enartrosis, pero sí en los tres planos del espacio. Y un ejemplo de esa es la del esternón con la clavícula. Ese gato después tela para que nos controle. Tiene un chip, tiene una cámara. Mi
No, muy bien. Sí, Va y viene. sí. El trocelar, ¿es? Troclear. Troclear. ¿Troclear es en un solo sentido o también La tiene...? troclear es en un solo sentido. Sí. A ver, si les paso y van mirando. ¿Y cuál era el ejemplo que había dado Elina de ese? Tibia talis. Bueno, acá están. Se van. Pueden ir mirando. Sí. Esfera hueca, esfera llena. Ajá. Elipse hueca, elipse llena. Sí, esta era de la. Esa era la Acá congruencia. está silla de montar. Ah, Esa es la de la clavícula con el esternón. O sea, una superficie convexa que calza en una en una cóncava. cóncava. Esta es de la. Esa es la de encaje recíproco. Sí. Bueno, esa es la cosa así uno más o menos lo visualiza, digamos. Sí. Esta sería la enartrosis. Esta sería la de la elipse. Acá estaría la tarso, la tibia o tarsiana. Acá la punto radial. Esta es la encaje recíproco, la clavícula con el esternón. Para uno más o menos imaginarse cómo. Elipse hueca, que sería dos fragmentos de cilindro, la tibia tarsiana, ese es el tarso, un cilindro hueco y un cilindro lleno, la radio vital, y esa es la metacarpo falangitis. Sería esto. Ah, exactamente, entre el dedo y la mano. Y este es La silla de montar, que es la clavícula. Acá. De acá abajo. De la clavícula. la clavícula. Ajá. Sí. Igualmente, de alguna manera, ahí está todo el ejemplo, está la de esfera, está la de elipse, está la de cilindro, está la de hueco y la silla de montar. Entonces decíamos que cuando hay un buen encaje entre las dos superficies articulares, lo denominamos congruencia a ese encaje adecuado o más adecuado, ¿no? Por ejemplo, el hombro tiene una congruencia escasa y la cadera gran congruencia. Entre esas dos superficies que se articulan existe un espacio que podríamos llamar una zona virtual, porque hay tejido entre ellos, digamos, que constituye el espacio articular. Virtual porque puede aumentar o disminuir también, inclusive, ¿no? No es La del un espacio hombro, fijo. ¿cómo dijiste que es una congruencia parcial? Una congruencia escasa. parcial o escasa. Escasa. Sí. Por eso es que nos cuesta tanto esos ejercicios
derecho, que es el que más Claro, siempre que está siempre está un poco más tenso. más tenso. Claro, porque después cuando estudiamos un poquito los músculos íbamos a ver que la articulación del hombro está aumentada su congruencia por lo que llamamos el manguito rotador, que son El famoso. músculos, en realidad son músculos y ligamentos, digamos, ¿no? Hay gente que hace postura de yoga de estar boca abajo a pasar a estar boca arriba, o sea, como que flexibiliza un montón. Mucho el hombro. Sí, Eso es admirable. sí. No sé cómo hacen. Bueno, la luxación es cuando se desencaja la articulación y se pierde total o parcialmente el contacto entre las superficies articulares. Estas superficies articulares están recubiertas por una zona de un tejido de color blanquecino, nacarado, brillante, que es el cartílago, otro tipo de tejido. Su composición es parecida a la del hueso hasta cierto punto, pero es más hidratada y elástica, y su función es la de proteger la zona del hueso que se articula. La articulación tiene entonces en ese, pues, cartílago que está unido, está como pegado, digamos, a la superficie de los dos huesos que se articulan, se ve sometido a dos tipos de solicitaciones: por presión, sobre todo en las articulaciones de las extremidades inferiores, por el peso, y por fricción, al producirse el movimiento en sí, digamos. O sea, está diseñado para que funcione, digamos. Puede seguir funcional toda la vida, deslizarse una sobre otra sin inconvenientes, pero también pueden ser dañadas por un golpe, por ejemplo, o un desgaste excesivo, cuando alguna de las dos superficies no está bien adaptada a la otra. Esta lesión del cartílago, de los cartílagos que están unidos a los huesos, se llama artrosis. Y viene generalmente acompañada de dolor, rigidez articular, que muchas veces se traslada a rigidez muscular, ¿no? Pero más que nada porque al ser doloroso el movimiento, Uno el evita. músculo se va rigidizando también. El cartílago en sí tampoco tiene vasos sanguíneos, sino que los nutrientes le llegan por un líquido que es el líquido sinovial, y por el hueso, a su vez, a que la recubre. Acuérdense que el hueso tiene siempre su periósteo, esa membrana que lo recubre, que sí tiene vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas. El cartílago en sí no tiene vasos sanguíneos. Es alimentado entonces por el periósteo y por la sinovial, que es el líquido que está bañando las dos superficies articulares. O sea, el cartílago también puede no estar solo recubriendo la superficie articular de un hueso, sino en otras formaciones, como por ejemplo los discos de fibrocartílago que conforman los discos intervertebrales. Hay otros anillos de fibrocartílago que sirven para aumentar la congruencia justamente de las articulaciones, por ejemplo, en la cadera. Los meniscos intraarticulares están en la rodilla. Todos son cartílagos. Todos están constituidos de cartílago. ¿Ese líquido sinovial de dónde venía? Ese líquido sinovial es secretado por los componentes de la cápsula. O
O sea, porque está la articulación, las dos superficies articulares recubiertas de cartílago. Entre ellas hay un espacio más o menos grande y rodeando esa superficie, esas dos superficies que se están articulando, hay todo un aparato que se denomina la cápsula, que es todo un recubrimiento fibroso que mantiene juntas las superficies que se están articulando y se fija a los dos huesos que se están articulando. ¿Y la artrosis por qué se puede Porque originar? por un traumatismo o porque hay un desajuste que puede ser constitucional simplemente o por la actividad que uno realiza, digamos, la solicitación por presión, por ejemplo, puede ser excesiva en alguien que carga mucho peso y que va entonces aumentando esa fricción y esa presión sobre las dos superficies. Y pues los que cargan peso no por deporte, sino los que hacen trabajos en los que tienen que cargar peso, por ejemplo. Pero también por deporte. Sí, también por deporte. Eso El que excesivo. se levantan muchas pesas. Y Claro, todo. sí. Puede provocar También artrosis. puede provocar eso. O también puede haber una carga genética. Sí, porque bueno, después hay obviamente... ¿Hay artrosis autoinmunes o no? claro, en realidad son artritis. O sea, la artrosis ya es el resultado, ya es el desgaste y pérdida de esa membrana articular, Sí. de ese cartílago articular. Y la artritis es el proceso inflamatorio resultante de muchos otros elementos que la ocasionan, digamos, puede ser infecciosa, autoinmune, etcétera. O sea, en general, las que nosotros más conocemos son las infecciosas y las autoinmunes, ¿no? La cápsula, entonces, que rodea la articulación es como un manguito fibroso también y está como reforzada en las zonas donde los movimientos deben ser impedidos, para que no se pase, digamos, la superficie de un hueso respecto al otro cuando hacemos los movimientos. Sobre todo los movimientos de extensión, está muy reforzada por detrás para impedir los movimientos de extensión excesivo, digamos. Por ejemplo, en la rodilla es eso, ¿no? Está más laxa en algunas zonas y más reforzada en otras para impedir que se luxe justamente la articulación. Estos refuerzos de la cápsula muchas veces son como un manojo de fibras, que son los ligamentos capsulares. Los vemos, por ejemplo, en la cadera. También hay zonas entonces laxas donde hay como pliegues para permitir que en un momento esos pliegues se extiendan y se aumente la amplitud de la movilidad por ejemplo, la cápsula de la rodilla es laxa para permitir los movimientos de flexión y al producirse la extensión forma pliegues por delante de la rodilla, por eso la rodilla se arruga. Con los años más. Porque se arruga, claro. Con los años se vuelve horrible. Se arruga no solamente la piel, sino que lo que vemos es la piel, pero piel claro. desde lo profundo. Por eso, viste, con los años tenés que usar debajo de la rodilla, la pollera. Exactamente. Ya las minifaldas no me van. Olvídalo. No. Bueno, ahí está la respuesta a tu pregunta. O sea, esta cápsula tiene a su vez otra membrana, que es la sinovial, no el líquido sinovial, sino la membrana sinovial, que recubre toda la cara interna de la cápsula y hace un pliegue donde están las inserciones. Y ella es la que segrega la sinovia o líquido sinovial, que llena la cavidad articular. O sea, lo que decimos es que la cápsula convierte la articulación en una cámara estanco. ¿Qué quiere decir eso? Que nada puede entrar ni salir de ahí. Es una cámara cerrada. Solo llega lo que llega a través de la sangre y de las terminaciones
No tiene por qué entrar ni salir nada desde o hacia el exterior, para que se mantenga la sanidad justamente de esa, y la integridad de esa articulación. Entonces, esa cápsula tiene a su vez entonces una membrana que sería como si fuera el periodo, podemos pensarla como el periodo del hueso, pero en este caso se llama la sinovial o membrana sinovial, que es la que tiene los vasos sanguíneos, las terminaciones nerviosas, que es la que produce el líquido que llena la cavidad articular, que cumple las funciones ¿Sinovial con velar? sinovial con velar. De lubrificar, digamos, las superficies y mejorar el deslizamiento, y a su vez también nutre el cartílago, que ya dijimos que no tiene vasos sanguíneos. Entonces el cartílago se nutre también, al igual que el hueso, aunque nosotros no lo pensemos así, digamos, pensemos que es algo que está constantemente igual, ¿no? También hay una permanente remoción, digamos, a través de la sinovia. La rótula que vendría a ser. No, la rótula es un hueso. Es un hueso. Es un hueso que se llama sesamoideo, se le llama en general sesamoideo a los huesos que no están unidos directamente a otros huesos. Bueno, hueso hay otros huesos sesamoideos. Se le rompió ayer. Claro. Y es que si O sea, se por me eso salió no- la rótula. Por eso no ahí, tiene claro. posibilidades, por eso no tiene posibilidades de ser Reemplazado. Reemplazado. porque está envuelto por bandas Como protegido. claro, de una sustancia fibrosa y muscular. Está abarcado, digamos, envuelto en el tendón rotuliano, que viene desde el cuádriceps. Sí. Entonces, Pero no está unido a ningún hueso. no está unido directamente a ningún hueso. Por per se, digamos. Sí, en la parte de atrás tiene como una pequeña zona donde se le permite deslizar, digamos, pero no hay una verdadera articulación ahí. Bueno, Todo eso, Lina, vamos a tener que sacar. Pero ya te digo. no, una idea de facilidad. lo que es la articulación, de Sí. cuáles son sus elementos, de cómo está constituida, de qué son los ligamentos, o sea, para diferenciar, o sea, nosotros tenemos una idea vaga de cómo se Exacto. mueven los músculos en relación a los huesos, pero no sabemos qué papel cumple cada Cada parte. uno, digamos. claro. Y muchas veces hablamos de ligamentos y dicen, no, es que tiene los ligamentos muy acortados. Sí, puede ser que tengan los ligamentos cortos per se, digamos, pero en realidad la función de elongación está dada únicamente por los músculos y no por los ligamentos. Los ligamentos son inextensibles en realidad. O sea, es como una banda de tejido fibroso que une dos huesos. Eso sería un ligamento, o podríamos definirlo así. Pero la capacidad de expandirse un poco más el músculo. Es el músculo, es la capacidad del músculo de poder elongarse o acortarse, digamos, no el ligamento. O sea, el ligamento en general suele ser como formar parte o venir del espesamiento de la cápsula, o también puede estar dentro o fuera de la cápsula articular en sí. Por ejemplo, los ligamentos sacrociáticos al exterior de la articulación del sacro con las vértebras lumbares, que al igual que la cápsula, estos ligamentos tienen un papel de sostén, digamos, un papel pasivo, no tienen posibilidad de contraerse, eso es lo que estábamos diciendo. Como los músculos, son inextensibles, salvo algunas excepciones, siempre hay una excepción para cada regla, que son los ligamentos amarillos, que se encuentran entre las láminas de las vértebras de la columna vertebral y son elásticos. Esos sí son elásticos.
ligamentos entonces son los que de alguna manera contienen o se ponen en tensión o se pueden relajar en determinadas posiciones de la articulación. Por ejemplo, en la rodilla, que siempre es una de las cuestiones donde es más difícil mantener sanos los ligamentos, es porque el ligamento lateral externo está tenso en extensión y relajado en flexión. Y ahí cuando se hacen movimientos bruscos es cuando se pueden desprender, digamos, de sus inserciones o cortar. O sea, los ligamentos sí son ricos en terminaciones, sobre todo en terminaciones nerviosas, sensitivas, porque perciben el movimiento, la velocidad, la posición de la articulación y eventuales tirones. ¿Y la función entonces de los ligamentos cuál es? La función del ligamento, por un lado, es unir es como una continuación de la cápsula hacia el hueso. Tiene una función de sostén de la articulación, o sea, ese sería su principal papel. Es un papel pasivo, digamos, Sí. por el hecho de que es inextensible. Estos sensores que están en los ligamentos transmiten permanentemente al cerebro la situación de la articulación, que va a responder con órdenes motoras a los músculos, digamos. Desde el ligamento va la sensación que indica cómo está en ese momento la situación espacial, digamos, de la articulación y hacia dónde va a ir a moverse, o cuál es la intención del movimiento, para que el cerebro active el músculo que produce la acción, digamos, el que siente, el que recibe, el que siente el impulso, digamos, o emana el impulso para el movimiento, sale desde el ligamento, sensores de ligamento, sensores de movimiento que están en los ligamentos. Esos son los sensores que avisan al cerebro, digamos. Claro, eso sería lo que llamamos sensibilidad propioceptiva. Transmiten permanentemente informaciones al cerebro y el cerebro responde con movimiento, con acciones motoras a los músculos. O sea, porque perciben la velocidad, el movimiento, la posición de la articulación. ¿Viste esa enfermedad de esclerosis múltiple, por ejemplo? Que los músculos cada vez van perdiendo